Bueno, Dora, pues bueno, te Ujú, pregunto sobre tu obra, que yo estoy investigando también en tu obra y estoy leyendo un montón. ujú. Em, que me cuentes en qué ciudades, que nos cuentes en qué ciudades se ha visto la obra de los escuchadores de voces y si piensas después llevarla a otro sitio. Y bueno, pues como se dice, yo no tenía ninguna ambición de que esto fuera a viajar. O sea, eso se hizo en Hamburgo y era una cosa como muy en respuesta a la temática de la exposición, o sea que era como muy específico. Y después, cuando en una exposición que hice en Toronto, que todavía está, también estuve en contacto con gente que oía voces, pero para otra cosa que quería hacer. Entonces estuve yendo a varios de los congresos, no congresos, sino tiene una especie de charlas todas las semanas. Y entonces pues allí estuve hablando, presentando el proyecto y ellos hicieron Google y se enteraron de este otro que había sido en Hamburgo. Y entonces ellos me dijeron que querían hacer algo así. Yo les dije que no teníamos dinero, que no había presupuesto para eso, pero dijeron que daba igual, que ellos lo organizaban. Bueno, que conocían a alguien en un bar y que ellos lo montaban y lo montaron. Y entonces eso pasó también en Toronto. Ya con un poco menos cosas, más independiente de mí, pero vamos, el presupuesto, o sea, las cosas eran iguales, eran lo mismo, la misma idea. Y después de eso, pues en Valladolid, y ahora parece ser que a lo mejor va a pasar en más ciudades, en París, coincidiendo con un festival. Hombre, es un proyecto pues que es, como dice, bonito y barato, ¿no? Entonces no cuesta mucho porque es suficiente con tener la complicidad de un café y en general pues con eso es suficiente, ¿no? Prácticamente no. Entonces pues además de París es posible, todavía no es seguro, pero también en Londres, donde... Muy bien. Y te quería preguntar, no has estado en la inauguración, pero ¿vas a venir a participar algún día? ¿De qué manera? Y estuvimos discutiendo mucho sobre la fecha de la inauguración porque yo les decía que tenía que ser en fin de semana porque yo normalmente doy clase entre semana. O sea que es muy raro el que tenga un día libre para poder, a no ser que lo haya reservado como con meses antes, ¿no? Que haya pedido permiso, que se haya arreglado y todo eso. Entonces, como ha sido todo un poco rápido, Mm. yo dije, bueno, fin de semana, pero el fin de semana no podía ser porque la Revolución Delirante parece ser que pasa sus fines de semana en varios congresos. Entonces, como querían hacerlo entre semana, pues entonces dije que empezaran sin mí y que iré pues en diciembre, es cuando voy yo. Espero ya estar en 2, 3 o 4 debates, pero a partir de diciembre. O sea que no es por falta de ganas, sino porque no he sido capaz de zafarme de mis obligaciones. Eh, sí, a ver, ¿cómo tendríamos que ir preparados para estar en el café de oidores de voces? Pues nada, sí, yo la misma Para para, entenderlo mejor. para la misma preparación que para ir a un café, o sea, ninguna. Eh, Porque es un café, es el Coco Café, que por lo que yo la verdad es que nunca he ido, pero he hablado con varios de Valladolid y todos lo conocen mucho. Pues es ese café, con lo cual digamos que no es que haya cambiado muchísimo, lo único que ha cambiado es que está esa mesa reservada y que hay esa bibliotequilla y que está el neón y que está la exposición enfrente. Entonces digamos que hay una pequeña variación del ambiente, pero por lo demás no es nada. O sea, cuando no hay programa es un café, con lo cual estás allí, y como en estos cafés donde hay bibliotecas, como hay muchos cafés con libros, pues estás allí si quieres, mientras te tomas el café, lees algo de lo que hay allí. Y si no, cuando está en alguna de las actividades, pues puedes unirte a ella o puedes mirarla cómodamente desde otra mesa, según te apetezca. Entonces, casi todos son encuentros con varias asociaciones, menos los debates, que son como realmente para todo el mundo, y todo el mundo participa, ¿no? Pero vamos, está abierto a todos. Y los grados de implicación, pues los decide el que vaya. Ujú. Cuando te has puesto en contacto con la Revolución Delirante, ¿qué labor tiene encomendada este movimiento de jóvenes profesionales de la salud mental?
Pues mantener dinámico el café. Digamos que, o sea, realmente yo personalmente he llevado solo el de Hamburgo, porque en el otro de Toronto solo fui una vez, pero por razones, o sea, el de Hamburgo siempre era un festival y ya se había hablado desde el principio, que son 2 años antes, que yo estaría allí los 10 días del festival. Pero normalmente, o sea, pero claro, lógicamente pues es complicado estar tanto tiempo en un sitio donde no vives, y es algo realmente necesario que haya la presencia de alguien, que no tengo que ser yo necesariamente, pero que haya alguien que se ocupe de que eso funcione, de que pase el programa. Cosas que había encontrado en internet que tampoco tenía mucha idea de cuáles, porque en internet a veces encuentras cosas pero que ya no están activas o que ya se acabaron o que se han ido de ciudad, y entonces fueron los del museo los que se pusieron en contacto con ellos y me dijeron que sí, que eran muy activos, y a partir de ahí pues digamos que es una confluencia de intereses, yo espero, ¿no? O sea, a ellos les interesaba eso y a mí me interesaba que ellos estuvieran allí, y al café les interesaba que estuviéramos los dos. Sí. ¿Tiene alguna dimensión religiosa tu obra? No. ¿Por qué te has interesado a lo largo de tu historia artística por la dignidad de las personas y el quebrantamiento de sus derechos? Hombre, yo creo que todo el mundo, ¿no? Es algo natural. Digamos que yo, por ignorancia, quiero decir que siempre he leído mucha psiquiatría y psicoanálisis. Como me gusta la novela policíaca, pues a mí me gustaba eso. Entonces, digamos que eso siempre he leído bastante, pero fue a partir de empezar a leer a Basaglia, que es un psiquiatra italiano de los años 70, que fue el que hizo lo que se llamaba la Revolución Basagliana, que acabó con los manicomios en Italia, al menos sobre el papel, porque luego, claro, hay una gran distancia entre lo que los unos quieren y lo que realmente luego el Estado está dispuesto a conceder, pero vamos, fue una revolución realmente, y a partir de leer los libros de él, digamos que cambió la percepción, porque la percepción que se tiene, digamos, desde fuera, la que tienes de las películas que has visto, en las películas de Hollywood que ves, las películas en general, pues una persona tiene un problema mental, es evidente que hay que encerrarla. O sea, no te lo planteas, es lógico. Todas las expresiones que se utilizan en la lengua, ¿no? Está para encerrarle y demás, pues es como una cosa muy natural. Entonces solamente, digamos, es suficiente pararse a pensar para darse cuenta de la monstruosidad de eso. Pero yo prácticamente pues no me paré a pensar en ello más que a partir de encontrarme con una serie de personas, y eso ha sido como hace 10 años o así de eso. Y entonces pues digamos que a partir de ahí pues me pareció que era, o sea, que no es una cosa que digas es externo a mí, eso no tiene nada que ver conmigo, sino que está cerca de todos y cada vez más cerca, de hecho, ¿no? O sea, ahora mismo, por ejemplo, yo estoy muy preocupada y muy ocupada también en la historia esta del déficit de atención, porque veo que prácticamente el 50% de los chicos están tomando pastillas, y eso pues eso no es normal, no es posible. Y sobre todo me preocupa mucho por qué los padres, que se supone que son los que velan por el bienestar de sus hijos, ¿por qué quieren darles eso, no? Entonces, pues eso es lo que quiero decir, es algo que está muy cerca, nos pasa constantemente, muy cerca de nosotros, y cada vez más gente que tiene un problema, pues le tratan por depresión, aunque no pueda decirse realmente que es depresión, o sea que lo ves constantemente, todo el mundo toma algo. Bueno, Dora, muchas gracias. ¿Podrías presentar a los vallisoletanos tu proyecto para que sientan curiosidad por acercarse al café? Sí, pues el Café de las Voces es un café abierto a todo el mundo, que tiene una pequeña especialización en el acercamiento al fenómeno de oír voces, para lo cual se dispone de literatura, y también se dispone de reuniones muy variadas con varios colectivos y de debates semanales. Es una colaboración entre la Revolución Delirante, el Museo Nacional de Escultura, con la exposición Nada temas, dice ella, y yo misma como artista. Va a estar en marcha, me parece que es hasta febrero, o sea, durante 2 meses o 2 meses y medio.
Y es un lugar muy agradable, como digo, abierto a todo el mundo, que no hace falta ser muy valiente para acercarse a él, sino que al contrario creo que puede deparar placeres intelectuales y gastronómicos a los que se acerquen. Bueno, pues muchas gracias por contestarnos desde Ginebra y atendernos.